Hola, en el vídeo anterior nos habíamos quedado con Nicola cavando zanjas por Nueva York para la compañía de Edison, que además defendía la corriente continua frente a él, que es el que defendía la corriente alterna. Vamos a seguir. Nos habíamos quedado eso. Trabajó en Nueva York de obrero, cavando zanjas para sobrevivir y para la empresa de Edison, su ya competidor. Pensaba en su próximo proyecto, un motor de inducción más moderno, sin escobillas, daría menos problemas y alimentado por corriente alterna. Después de un gran esfuerzo, en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos lo presentó con gran expectación. George Washington, otro ingeniero y empresario, escuchaba atentamente sus ideas sobre sistemas polifásicos para transmitir la corriente alterna a larga distancia y por él apostó, comprándole sus patentes inmediatamente y haciéndose socios los dos. Aprovechando la fuerza de las cataratas de las aguas del río Niágara, quería electrificar una ciudad cercana, Búfalo, y lo consiguió, proporcionando electricidad a gran escala y desde la distancia. Tesla y Westinghouse a Edison ganaron esa batalla y en el año 1893 la guerra de las corrientes se dio por terminada cuando su socio y Tesla, la Exposición Colombina de Chicago, el mundo del mañana, iluminaban con 12 generadores bifásicos Tesla, alimentados con corriente alterna de forma segura, barata y eficiente. Exhibió también sus lámparas fluorescentes, rótulos luminosos muy vistosos, encendió bombillas sin cables, hizo demostraciones espectaculares, siendo atravesado por corrientes de baja intensidad y alto voltaje, sin dañarle. Pero al poco tiempo, 1895, se produjo un gran incendio en su laboratorio de Nueva York, que muchas pérdidas le causó, pues sus proyectos destruyó. Aunque destrozado, Nicola no se desanimó. Tenía una facultad personal que le permitía visualizar todo aquello que después construirá, y se presentó en 1898 en la primera exhibición eléctrica en el Madison con otro invento, el teleautomatón, un bote con control remoto que la Marina intentó vender, pero en el que puso poco interés. No registró su patente, es que tenía cientos. Lo haría después un español, Torres Quevedo. Con Marconi, el inventor de la radio, premio Nobel en 1909, tuvo sus más y sus menos, ya que Tesla en 1896 la había patentado antes que él. Tras muchos comentarios, la Corte Suprema de Estados Unidos, poco antes de que muriese, reconoció a Tesla su invento y le devolvió la patente. Hasta entonces, hermanos de Marconi, su oponente. Pero no está muy claro cuál de los dos fue antes. Murió solo el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 del New Yorker Hotel, a los 86 años de un infarto. Al día siguiente lo encontraron. Allí vivía desde hacía 10 años. A su funeral más de 2000 personas asistieron, que lloraban la pérdida de un genio. Desde 1934, Westinghouse le pagaba $125 al mes más el alquiler. El gobierno de su país adoptivo, desde 1891, Estados Unidos, intervino en su despacho y requisó sus documentos. Sin embargo, muchos de ellos no pudieron ser descifrados, ya que Tesla los tenía bien guardados en su cerebro. La embajada de Yugoslavia, años después, a través de su familia,
recuperó mucho material incautado, dándolo a conocer en Belgrado, en un museo dedicado a él. Para muchos, el creador del siglo XX, maltratado primero, valorado después, al descubrir su gran legado. Se opuso a las normas establecidas, no comunicaba oficialmente sus hallazgos y además el mundo no estaba preparado para sus adelantos. Radio, robótica, radar, rayos X, física teórica y nuclear, el teslascopio, que comunicaba con seres de otras galaxias, para él existentes, aunque tal vez sería Marconi con el que hablaba. Su torre de comunicaciones, precursora de Internet, su transmisión de energía y de información sin cables, perseguían sus ideales. Aunque inteligente y atractivo, no se casó, no tuvo hijos ni mujer. Solo quería procurar que con sus invenciones mejorase la vida de la gente y fuese mejor la humanidad. Pero sus mejores amigas, sus confidentes, fueron las palomas, a las que día a día daba de comer, de beber y curaba en el parque o en la ventana del hotel. Cuando veáis las luces de Navidad, pensad en lo que hay detrás, desde Franklin, que quería domar las tormentas, hasta un genio como Tesla, que transmitió la corriente alterna sin problemas hasta las casas, ganando una dura guerra. Para poder el móvil cargar a la red, lo debéis enchufar y pasar la corriente alterna que llega a la continua de su batería. Todos los aparatos de nuestra vida que tengan un motor eléctrico se basan en el campo magnético giratorio que Tesla concibió allá por 1882. Microondas, horno, secador, tren, lavadora, calefactor, coche, batidora, televisor. Desde 1960, la unidad de inducción electromagnética, en su honor, se llama Tesla, y también un cráter de la Luna. En los 90 resurge su figura y sus aportaciones a la ciencia, de alguien que dedicó su tiempo a estudiar la electricidad, entonces en mantillas, para mejorar nuestras vidas, jugándose incluso la suya propia. Gracias, Nicole. Bueno, os enseño algunas fotos ahora. Aquí os había enseñado más joven, aquí ya es cuando estaba mayor, en el hotel. Pasaba mucho tiempo en el parque, con las palomas. Aquí tengo un poco la evolución de su aspecto. Le daba mucha importancia. Decía que Edison no se cuidaba, no cuidaba su aspecto, su apariencia. Aquí la bobina de Tesla. Esta bola, la esfera le gustaba mucho a él. La solía poner en muchos de sus inventos. Le gustaba mucho esa forma. Aquí tengo la torre de comunicaciones, la Vanderclive. Esta fue destruida porque esta quería comunicar electricidad con ella a todo el mundo. Pero JP Morgan entonces ya le dijo no, porque no veían muy claro lo que quería conseguir. Además, como él también había invertido con Edison en cableados, pues decía, pues este sí quiere comunicar la electricidad sin usar cables, pues va a ser una ruina. Él quería lanzar electricidad a la ionosfera y que desde allí se distribuyera por el resto del mundo. Dicen que los rusos estaban construyendo una similar con sus planos, pero no se sabe muy bien si llegaría a funcionar como él la concibió. Esta es un avión que inventó también, una maqueta, como que aterrizaba en vertical. Aquí otra maqueta de su torre. Esta otra que está reconstruida en el museo dedicado a él en Belgrado, también. Aquí este es Mark Twain, del que era amigo íntimo, porque llegó un momento que ya no se fiaba de nadie. Decía en una entrevista que no se fiaba ni de su propio médico, porque le había visto hablar con Edison.
como él tenía ya un poco de paranoia con los números, con la comida, era vegetariano, comía muy pocas cosas, con los microbios, todo lo hervía, lo esterilizaba, pensaba que se iba a poner enfermo, entonces era una de las pocas personas en las que confió. Incluso dicen que le hizo de las primeras radiografías, que le inventó la de Cell, que en Alemania, Röntgen. Este es el bote que era teledirigido, como con un mando a distancia, que luego parece que lo patentó Torres Quevedo, que era español. Fijaos si tenía ideas buenas. La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal. Además, entonces, cuando él falleció por esos años, ya se estaba hablando del esperanto, de una lengua que unificaría todos los idiomas del mundo. Fijaos cómo se adelanta incluso al smartphone. Dice, habrá un instrumento barato, no más grande que un reloj. Permitirá a su portador escuchar en cualquier lado, en el mar o en la tierra, música o canciones, o un discurso de un líder político, dictado en cualquier otro sitio distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferida de un lugar a otro. Fijaos cómo se adelantó a su tiempo. Aquí tengo algunas frases de él. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. No hay emoción más intensa para un inventor que ver una de sus creaciones funcionando. Necesito vivir 100 años para crear todo lo que llevo dentro. Fijaos, además él tenía esa memoria prodigiosa que hacía los planos en su cabeza y cuando lo construía el motor o de lo que llevaba entre manos, dicen que funcionaba a la primera sin haber escrito ni patentado lo que estaba haciendo. Entonces era una mente privilegiada. De aquí tengo la frase que es muy conocida de él y que dice: el presente es de ustedes y el futuro por el que he trabajado es mío. Ahora en Madrid, en Cosmocaixa, hay una exposición, esto está a la entrada, que se puede ver hasta el día 8 de enero. Quedan pocos días, pero bueno, si algunos queréis acercar, es muy interesante. Él falleció un 7 de enero del año 43, hará en la víspera, el 7 de enero, 80 años. Bueno, espero que os haya gustado. Un beso.